Muy buenos días, hermanos, hermanas de este canal Geopinión. El día de hoy tenemos el enorme agrado de tener una vez más a mi estimado y queridísimo hermano Javier Vargas. Javier Vargas está en Colombia y ha tenido la enorme cortesía de bendecirnos una vez más, trayéndonos un tema bíblico muy importante y también controversial. Eh, Hola Javier, bienvenido. Hola hermano Benayá, muy amable. Es un gusto para mí estar aquí junto con toda la audiencia del canal, tratando un tema como tú lo has dicho, ¿no? Un tema bastante controversial, en torno sobre todo al momento en el cual se hará eh, ese rapto o ese arrebatamiento. No voy a entrar en esa disquisición de si utilizar una palabra o la otra, la escritura no utiliza la palabra rapto, pero voy a dejar ese debate tan superficial para entrar en lo más profundo, en mostrar cómo la escritura realmente ubica eso muy claramente, en qué momento es que va a haber ese arrebatamiento y en qué consiste realmente ese arrebatamiento, porque realmente en torno a este tema se ha hecho casi que una fábula, hemos caído casi en el terreno de la fábula, tanto así que ha sido hasta objeto de una película, ¿no? Que muchos debemos conocer, no sé si tú la conoces, que es una película que se llama Dejados Atrás, que Oh, sí, claro. Sí, sí, la ha conozco. arrojado mucho dinero a los que están detrás de todo esto, que inclusive para irnos adelantando y de una vez Creo que hasta ir hicieron afilando. una secuela de dos, ¿no? Si no me equivoco. La verdad yo nunca ni las he visto, o sea, no le entro a perder el tiempo pues a las fábulas, con solo verla por Sí, sí, encima sí. y hacer un estudio de la escritura uno se da cuenta que realmente esto ha caído en unos esquemas que realmente jamás, yo creo que los estudiosos de la escritura y la iglesia primitiva jamás se imaginó que eso llegara hasta a tal punto. Pero bueno, estamos viviendo en estos tiempos que son tiempos que se caracterizan por un gran engaño y pues por lo tanto para que tiene pues, relación y tiene vínculo con la escritura, no es una sorpresa realmente. Eso estaba muy advertido que al final el engaño galoparía por toda la tierra. Por eso siempre se nos advirtió de estar vigilantes, ¿sí? De estar como centinelas, porque sabemos que las maquinaciones del adversario él al final va a sacar toda la artillería, pero no es problema, Dios también le tiene preparado. Dios lo va a aprender en su propia astucia. Dios dice que a él y a todos sus secuaces los prende en su propia mentira, en su propia astucia. Amén. Pues Eso. yo le voy a estar asistiendo, hermano, con las citas bíblicas, con mucho gusto. Y el foro es suyo cuando esté listo para desarrollar el tema. Comenzamos. No, ya, estamos listos. Bueno, Adelante, yo entonces. quisiera iniciar con algo que está aquí en el libro de Jeremías. La tarea de los profetas siempre fue, mmm, la tarea fundamental de los profetas siempre fue enfrentar la mentira, ¿no? La mentira que campea en dos palestras, principalmente en la religión y también en la política. Esa fue realmente la tarea de los profetas. Obviamente, el ministerio profético estaba acompañado del don de profecía, de poder de pronto vaticinar hechos del futuro, pero fundamentalmente cuando nosotros estudiamos los profetas nos damos cuenta que ellos lo que eran como, la misma palabra lo dice, profeta es un profesor que tiene la doctrina de Dios y simplemente la enseña. Eso en esencia es un profeta. Sí. Deme la cita Entonces, para buscarla aquí para cuando nosotros leemos a Jeremías, en el capítulo 1, Dios le hace un llamado y le dice, Dios cuando hace llamados a los hombres,
le circunscribe la competencia del llamado. O sea, Dios no lo llama y ya, ¿no? Dios lo llama y le dice a qué lo llamó, ¿verdad? Como cuando un presidente llama a un funcionario y le entrega una cartera, un ministerio, pues le dice, mire, yo lo llamo para que usted tome esta cartera y ese ministerio, ese ministro tiene unas competencias asignadas legalmente, ¿cierto? Así sucede también con esto. Entonces aquí Dios le dice a Jeremías, le dice lo siguiente, está en el capítulo 1, verso 10, le dice, mira que te he puesto en este día sobre gentiles y sobre reinos o sobre gobiernos, para arrancar y para destruir y para echar a perder y para derribar y para edificar y para plantar. Si hacemos un análisis somero de ese texto, nos damos cuenta que ahí hay seis verbos. ¿Mm? Y esos primeros verbos, o sea, los primeros 4 verbos, están claros, ¿no? Dice arrancar, destruir, echar a perder y derribar. ¿Por qué esos primeros 4 verbos? Porque Dios no puede dar de lo suyo, porque Dios no puede edificar o plantar sobre lo que el hombre ha construido en abierta rebelión a Dios, o lo que se ha construido mal. Entonces, desafortunadamente, para los que nos dedicamos de pronto a estudiar estos temas y a exponerlos, muchas veces gastamos más tiempo en, como lo dice el mismo texto, en echar a perder, en derribar, en destruir, para después poder edificar y plantar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer con esta doctrina en el día de hoy. A echar a perder, a destruir y a derribar todos esos lineamientos que ha dado el sistema religioso, que realmente a todas luces, a menos que sea pues una persona fanática religiosa, tendrá que llegar a la conclusión de que la escritura señala y delinea algo muy diferente a lo que por lo general se viene enseñando en torno al rapto secreto o en torno, para de una vez posicionarlo en torno al rapto pretribulacional. O sea, más o menos, y en palabras muy sencillas, lo voy a explicar qué es lo que dice la iglesia evangélica en su gran mayoría, porque esta es una doctrina que se ha extendido por casi toda la iglesia evangélica. Y lo que en esencia dice es que la iglesia, los hijos de Dios, no van a pasar por la tribulación. Que viene una tribulación de 7 años, dicen ellos, no encuentro de dónde sacan esos 7 años, apelan a un texto que está en Daniel completamente descontextualizado. La escritura habla de que va a venir una tribulación de 3 años y medio, o habla de 1260 días, que es lo mismo, o 42 meses, que es lo mismo. Todas esas cifras para señalar, o tiempo, si la mitad de un tiempo, un año, tiempo 2 años, es decir, 3, y la mitad de un tiempo, es decir, 3 años y medio. Dios nos habla de muchas maneras para muchas veces mostrarnos un mismo evento, un mismo suceso. En este caso, nos habla de esas 3 cifras para denotar lo mismo, 3 años y medio. Entonces ellos dicen que la iglesia no va a pasar por esa tribulación y apelan a unos textos, ¿sí? Los descontextualizan, no los hacen conexos y terminan diciendo algo que realmente es contrario a lo que dice realmente la escritura. Entonces, ahí hay un tema fundamental en el cual me quiero detener un momento, y es que ellos hablan de que, obviamente, como todos lo sabemos, hubo una primera venida del Señor Jesucristo, que todos lo aceptamos, históricamente está probado, pues por la escritura, ni qué decirlo, arqueológicamente, en fin. Esto creo que no es materia de entrar a debatir. Entonces,
Hubo una primera venida, que ahora Él viene de manera secreta, ¿sí? Antes de la tribulación, y rapta la iglesia antes de esos 7 años, se la lleva al cielo a unas bodas, y que aquí, entonces, eh, el mundo queda hecho un caos, para después el Señor venir nuevamente, ¿sí? Con la iglesia, o sea, con esos que raptó y con todos los que Dios va a resucitar para tomar el control de la tierra. Como vemos, digamos que, como siempre, la mentira, las grandes mentiras, una gran mentira tiene que tener una muy buena dosis de verdad. O sea, las grandes mentiras se pegan como sanguijuelas a la verdad para chupar de ellas lo necesario para poderse mantener. Si yo, voy, si yo te voy a mostrar un billete de $1 rosado, pues, a todas luces es tan falso que, que no logro engañarte. Tengo que, tengo que tener muy buena dosis de verdad para que el engaño funcione. Y eso es lo que ha hecho esa doctrina. Apela a parte de la verdad y tiene medias verdades, grandes mentiras, y realmente pues de eso es lo que, de eso es lo que se trata este mensaje. Entonces, si hacemos un análisis tal como lo estoy haciendo así por encima, muy en mis palabras, el Señor tendría que venir ¿cuántas veces, hermano? Le hago yo esa pregunta. Como yo esbozo, que es en esencia como presentan esta doctrina, ¿cuántas veces tendría que venir el Señor Más de entonces una, hermano. 3 veces? Porque ya vino la primera vez, dicen que viene secretamente por la iglesia, o sea, da como un amague de venida, o sea, como una media vuelta con la iglesia, ¿cierto? Y se la lleva al cielo para después de 7 años volver a tomar el control de la tierra. Entonces, en ese sentido, la iglesia, en ese sentido, perdón, el Señor vendría a la tierra 3 veces, o casi como 2 veces y media, ¿no? O sea, entre la primera venida y la tercera venida, según esa doctrina, haría una especie de amague de venida para llevarse a un... Ellos se presentan más o menos como una especie de cristianos VIP, o sea, unos hijos de papi muy consentidos que no se pueden tocar, y esa es más o menos como en esencia la doctrina que presenta. Pero miremos qué dice la escritura. Miremos cuántas veces viene el Señor. Está claro, miremos en Hebreos 9:28, miremos la versión Reina Valera. Ok, permítame un segundito. Hebreos 9:28 me dice, ¿verdad? En Hebreos 9:28, sí. Sí, ya lo tengo en pantalla, hermano. Ok. Mm. Hebreos 9:28. Vamos a leerlo. Así también el Cristo es ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos. O sea, esa versión es la Reina Valera, creo que no. Déjeme verificar. No, vamos a cambiarla a También la la... podemos utilizar, pero yo pienso que en ciertos textos la Reina Valera nos trae un poco más de luz. Sí, ahora sí lo tenemos. Ok. Entonces, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. La segunda vez, ahí no dice la tercera vez, dice la segunda vez. Ahí no dice que vino una primera vez y que entre esa primera vez y la segunda vez hay una intención de venida o una venida secreta. No lo dice. Vamos a volver a leer. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos,
que fue cuando vino la primera vez, ¿verdad? Que vino y entregó su vida en rescate por el pecado de la humanidad. Dice, la segunda vez, ya sin relación con el pecado, aparecerá para salvación a los que lo esperan. ¿Ok? Ahí es muy claro el Señor en mostrar que solo hay dos venidas, que no hay una tercera venida, y que realmente, pues, esto que enseñan estos, estos falsos cristianos, porque realmente es una doctrina la cual, para llegar a lo que están enseñando, le han tenido que torcer muy duro, permítame el término, el cuello o el pescuezo a la verdad. El ánimo, cuando nosotros miramos el ánimo de la iglesia primitiva, el ánimo de los primeros cristianos, nunca fue, ni nunca enseñaron ellos ningún rapto secreto, ni ninguna venida secreta pretribulacional, sino todo lo contrario. El ánimo de la iglesia de los primeros siglos fue dar la vida por la verdad. Ellos estaban dispuestos a morir por Cristo. Tanto así que el apóstol Pablo dijo que el morir era ganancia. Y recuerde ese texto que está también por allí en la escritura, que el que quiera salvar su vida, la perderá, pero que el que esté dispuesto a perder la vida por Cristo, que la hallará. Hay muchos textos, quisiera también entrar, digamos, aquí ya como más en materia. Quisiera que miráramos, para empezar a ubicar realmente en qué momento, porque no ha habido realmente discusión en torno a si existirá o no existirá un arrebatamiento, un rapto, sino a en qué momento será y en qué consiste. ¿Sí? ¿Y en qué consiste? Entonces, si vamos a Primera de Tesalonicenses 4, 13, 18, que podíamos leerlo ahí en la del jubileo, ahí vamos a entender y vamos a empezar ya a dilucidar desde el punto de vista de la escritura todo este tema. Primera de Tesalonicenses 4, 13, 18. Sí, hermano, ya está en pantalla. Bueno, ¿qué dice Primera de Tesalonicenses 4, 13, 15, 18? Dice, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Vamos a ir despacio porque este es un tema que hay que ir despacio para poderlo entender. Voy a volverlo a repetir más despacio. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Pues los que mueren en Cristo, ¿cierto? Los que Dios dice que los que duermen en Él, que los que mueren en Él duermen, ¿cierto? Y que esos que duermen son los que tienen esperanza de entrar a la resurrección eterna. Que los que mueren sin Cristo no tienen esa esperanza. Coloquemos el texto, hermano, para terminar. Así también traerá, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es decir, que los que duermen tienen esperanza y que hay otros que realmente no tienen esperanza. Y ellos sí se van a tener que entristecer el día que Dios levante el velo y haga el juicio y envíe unos a la derecha o a la izquierda. Ese es un texto que todos conocemos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Ahí está diciendo que en la segunda venida del Señor, Él traerá ¿a quiénes? A los que durmieron en Él. O sea, a los que murieron en Cristo, que para Dios usa el término durmieron en Jesús.
Y este 15 es muy importante, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que quedamos hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. O sea, ahí se ve claramente que todo esto es un solo evento. Ahí no vemos nosotros que haya un periodo de 7 años como ellos nos lo venden. Eh, esto, todo es, son, son dos, digamos, los dos sucesos de un mismo evento. O sea, cuando el Señor aparezca en las nubes, ¿sí? Porque Él va a descender, ahí lo vamos a acabar de leer, a seguir leyendo, en ese momento trae a los que durmieron en Él y los que estén en ese momento parados sobre esta tierra, que tengan cifrada su vida en Jesús, son transformados. Y vamos para allá. Seguimos en el 16. Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en el Cristo resucitarán primero. Luego, ¿sí? Ahí es un solo, ahí no dice luego de 7 años, ¿verdad? Ahí no hace ese paréntesis de 7 años. Sí, Dice, así es. luego nosotros, los que vivimos, es decir, los que están parados con esperanza en Cristo vivos en el momento de su venida, los que quedamos, está claro, y juntamente, ahí no dice que separadamente por un lapso de 7 años, dice, y juntamente con ellos seremos, ¿qué? Arrebatados. Permítame, hermano, que no alcanzo a leer ahí. Arrebatados, bueno, a las nubes, arrebatados en las nubes a recibir el Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolados los unos a los otros en estas palabras. Quiero detenerme un poco allí. Ahí está el Señor hablándonos claramente que su venida y el arrebatamiento, que es una reunión únicamente en las nubes, son dos sucesos de un mismo evento. No hay un lapso de 7 años, ahí no dice que, y además lo dice claramente, subimos a las nubes ¿a qué? A recibir al Señor. Ahí no dice que para irnos con el Señor. Si yo invito a mi hermano Benayá aquí a Colombia, a mi casa, y digamos yo que vivo en un conjunto de casas, y me timbra el portero y me dice, mire, tiene aquí a una persona que viene a su casa, yo le digo, espere, y yo salgo a recibirlo. Pues lo congruente, lo sensato, es que yo ya salgo a la portería, la puerta, y me vengo con mi invitado a la casa, ¿verdad? No salgo para irme con el invitado para ningún sitio. Entonces, ahí se ve claramente. Ese es uno de los textos para mí fundamentales. Ese es un texto fundamental porque ahí se ve claramente, y lo más tremendo de todo es que utilizan ese mismo texto para decir lo contrario, para decir todo lo contrario de lo que dice el texto. Ahora vamos a trazar este texto con un texto que es fundamental, que está en Mateo 24, 29 al 31. Ahí nos dice el Señor en qué momento es que será su venida. Mateo 24, 29, 31. ¿La del jubileo o cambiamos a la Reina Puede Valera? ser la del jubileo. Sí, puede ser la del jubileo. Capítulo 24, verso. Sí. 29 Ahí es, al 31. ya lo tenemos en pantalla. Bueno, yo quiero decirles, bueno, estas son palabras directamente del Señor Jesucristo, ¿sí? Del gran maestro,
El maestro es quien realmente sabe enseñar. Si ustedes analizan el capítulo 24 de Mateo, es un capítulo que el Señor no lo enseña de manera cronológica. Si el hombre se confunde, no es porque Dios lo confunda. Dios es un Dios de orden. Somos nosotros los hombres los que por no saber trazar la escritura, por no ir al secreto a recibir directamente de Dios y por recibir las bocanadas de mentiras que nos dicen muchos de los líderes religiosos, eh, entramos en confusión. O sea, somos los hombres los que, si no hacemos las cosas como son, pues realmente entramos en confusión. Entonces, uno tiene muchas veces oportunidad de hablar con una persona que ha sido adoctrinado en esa falsa doctrina del rapto pretribulacional, y cuando uno le enseña esto, la gente queda muy confundida. O sea, se le arma una sopa en la mente muy tremenda, porque es una doctrina que apela mucho como a los sentimientos, ¿no? Entonces, y es, digamos, que la gente dice, bueno, claro, es que Dios nos va a salvar sacándonos cuando esto se ponga lo más duro. No, eso no es así. Dios nos puede salvar, a algunos si Dios permite que esto suceda pronto, a muchos Dios los va a salvar o nos va a salvar en medio de todas esas tribulaciones. Otros tendremos que dar, como él mismo dice, la vida. Otros irán a la cárcel, lo dice claramente la escritura, pero aún todo eso es ganancia, como lo dice Pablo. Entonces, ¿qué dice Mateo 24, 29 al 31? Dice, y luego, después de la tribulación, ¿qué dice ahí? Después de la tribulación, ahí no dice, y luego antes de la tribulación, ni tampoco dice, y luego en medio de la tribulación. Dice claramente, y luego después. Esa palabra es muy clave. Después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán. O sea, es una venida manifiesta, lo vamos a ver. Si yo llego y le digo a una persona, vaya y mire que afuera hay una manifestación de pronto, digamos, de los profesores que no están de acuerdo, digamos, con sus pagos, o en fin, y usted sale y no ve a nadie, eso no es ninguna manifestación. La manifestación es visible. Ahí lo dice claramente. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Eso es el texto fundamental que se conecta con Tesalonicenses 4, 15 y 18. En ese momento, ya la gente que esté aquí parada estará viendo la venida del Señor con gran poder y gloria, su manifestación. Y ahí se ve claramente que la palabra clave ahí, como se ve, hermano, es después. Lo dice claramente la escritura. Si usted quiere mirarlo en otra versión, va a aparecer esa misma palabra, que está en el verso 29. Y luego, después, ahí está, esa es la clave. Si quiere mirarla en otro... Ahí estamos viendo la de Reina Valera. Pero inmediatamente después, ahí está claro, ¿verdad? Pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán, los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y en ese tiempo harán duelo todas las tribus de la tierra y verán. Es visible. No existe una venida en secreto para irnos a unas bodas. Las bodas es la unión de Cristo con su iglesia, y esa se hará en el cielo y en las nubes. Esto es algo que voy a traer. No lo dice textualmente la escritura, pero para mí lo dice implícitamente. Hay unos textos que vamos a tratar
vamos a tocar ahorita, hermano, porque esto tiene que ver con la final trompeta, ¿sí? Y se tocará una trompeta, y esa final trompeta es la séptima trompeta. Y en la séptima trompeta se ve claramente que hay un gran terremoto. Si nosotros vamos a Apocalipsis, en esa trompeta va a haber el terremoto más grande y más definitivo, porque de aquí para allá nos van a acompañar algunos movimientos de tierra. Pero ya al final, el terremoto más grande es un terremoto en donde las ciudades de los gentiles, todas las ciudades de las naciones se vienen al suelo, y Jerusalén es partida en tres, dice la Escritura. Eso es a la venida del Señor a la final trompeta. Para mí, lo que Dios hace es como va a pegarle una sacudida a la tierra. Parece que eso es la sacudida que Dios le va a dar a la tierra es una sacudida de polos magnéticos. O sea, hasta este momento los terremotos que nosotros conocemos son terremotos de movimientos de placas tectónicas. Entonces se sacude la tierra, pero en el movimiento de polos magnéticos que ya se están moviendo, eso es algo que ustedes lo pueden investigar, porque tienen que ajustar todos los equipos de navegación de aéreos y marítimos, y por qué muchas veces las ballenas y muchos de los animales que tienen estos sensores que Dios ha colocado desde el punto de vista natural para que ellos puedan navegar y puedan encontrar sus rutas, porque terminan salidos de sus rutas. Y nosotros vemos, digamos, lo que sucede, digamos, un ejemplo con las ballenas. Esto es un tema científico, es un tema que usted lo puede investigar. Entonces, se está moviendo, creo que al año más o menos de entre 60 y 60 y algo de kilómetros. Eso es bastante. Cuando eso llegue a un punto, la Tierra que va a ser como cuando un huevo gira, o sea, la cabeza, el peso de la cabeza lo gira. Entonces, ¿usted se imagina un terremoto de esa magnitud? Pues todas las ciudades desaparecen. O sea, la tierra prácticamente galopa. Creo que Isaías 24 creo que muestra muestra luces sobre el tema, pero no nos vamos a detener en tanto, porque si no, no podríamos avanzar. Lo que sí es que para mí, a mi juicio, eso es lo que va a suceder. O sea, no hay ninguna reunión de 7 años para que una iglesia VIP, unos hijos consentidos de papi, se van a festejar mientras esto aquí se queda pues hecho un caos. Eso es una locura. Que además, que general de un ejército élite preparado espiritualmente, que se requiere precisamente para afrontar los días tan difíciles que se vienen, va a sacar a ese ejército por la puerta de atrás, cuando usted prepara a unos soldados como somos nosotros, soldados de Cristo, es para estar preparados para la guerra, para lo que se viene, porque necesitamos nosotros, como dice la Escritura, que la creación gime esperando, aguardando la manifestación. Otra vez está la palabra, la manifestación de los hijos de Dios. Y la manifestación de los hijos de Dios es simplemente tener el espíritu y apercibido el hombre en su corazón, para que cuando Dios derrame la lluvia tardía, o sea, la doble porción, podamos tener una palabra. O sea, por eso están los dos olivos allá, que para mí son colectivos, o sea, esos testigos que van a dar una palabra, o daremos una palabra, si Dios nos lo permite, y estaremos en ese momento, una palabra que va a confrontar y que va a hacer que se sacudan los cimientos de este mundo loco, humano, racional, que se enfrentó a su creador, pero que al final el creador le va a pegar la estocada a todo esto. Y ahí es donde pienso que Dios va también a salvar a mucha gente que aún pues nunca ha conocido las cosas de Dios por el camino, entre comillas, de la religión, pero que cuando vean lo que se viene sobre la tierra, porque la misma Escritura, el mismo Señor dice que cuando la gente empieza a ver lo que se viene sobre la tierra, y usted lo sabe, hermano, de allá, dice que el corazón de los hombres va a fallar,
y que va a venir gran temor sobre lo que el hombre empieza a ver en la naturaleza, porque la naturaleza va a meterle una sacudida a todo esto, porque todo lo que es removible se va a remover. Entonces, para mí, esta doctrina fantasiosa del rapto secreto es muy perjudicial porque desarma a los soldados, imaginas, por un lado desarma a los soldados y por el otro lado va a hacer que mucha gente apostate, porque mucha gente se va a sentir engañada de sus líderes, se va a sentir engañada del mismo Dios cuando empieza a ver que esto se va a apretar y se va a apretar y se sigue apretando y no salimos. Y le voy a decir qué texto utilizan, que es un texto que lo descontextualizan, que para mí es uno de los textos que la gente que es, ¿cuál es la palabra? Indocta en la palabra. Fácilmente por ese texto se dejan caer en arenas movedizas y creen a la mentira. Y es este texto. Primera de Tesalonicenses 5:9. Mientras usted lo busca, hermano, yo me pregunto, ¿qué general del ejército o qué rey se anticipa a festejar cuando no ha obtenido la victoria? Eso no tiene sentido, ¿verdad? Absolutamente no. Usted festeja cuando tiene el botín. Cuando Jesús toma el botín, que es la tierra, ese es el festejo. Y ese festejo es aquí en la tierra. Las bodas del Cordero no son en los cielos. Es que hay una cosa, hermanos que me escuchan. Cuando se tuerce una doctrina, normalmente con esa doctrina vienen enlazadas varias. Porque usted para torcer una cosa tiene que torcer varias, ¿verdad? Por eso es que la escritura dice que un abismo llama a otro, o sea, una mentira llama a la otra, y nosotros lo sabemos en el mundo natural, ¿no? Que cuando se miente, normalmente queremos mentir sobre un tema y tenemos que enredar varias cosas para contextualizar la mentira. Entonces eso sucede así también con este tema. Ya lo tengo. Dice, Adelante, hermano. Primera de Tesalonicenses 5:9, ¿sí? ¿Estamos ahí? Sí, ya está en pantalla. Ok. Voy a leer desde el 8, pero nosotros que somos del día seamos sobrios, ¿sí? Vestidos de la coraza de la fe y del amor, no vestidos de una falsa esperanza, de un rapto secreto que nos va a quitar el dolor de pasar por la tribulación, no. Seamos sobrios, vestidos de la fe, porque es en la fe en el que Dios a nosotros nos guarda en esperanza y Dios sabe a cada uno qué nos va a dar en ese momento. Dice, y del amor y con el casco de la esperanza de la salvación. Creo que Porque no nos estamos... eh, el texto que yo tengo acá es Primera no, Tesalonicense, es ese. capítulo 5. 9, ahí está bien. Yo lo que Ok. pasa es que lo leí desde el 8. Ah, ok, ok. ¿Ok? Sí. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Claro, Dios no nos ha puesto para ira. Por lo tanto, ahí hay también una confusión muy grande. Eso tardaría mucho si en cada detalle me pongo a extenderme y de pronto me termino perdiendo entre las ramas. Ustedes después lo van a analizar o tendremos el tiempo para coger todas estas cosas y ampliarlas. Pero en la escritura hay dos cosas que no podemos confundir. Nosotros no podemos confundir la tribulación que se viene con la ira de Dios. La tribulación que se viene es precisamente el que Dios le permite a las naciones, a este mundo caído, al globalismo, a este nuevo orden secular que se instauró eso viene instaurado viene desde hace mucho tiempo, casi todo viene desde el Génesis, pero uno de los impulsos más grandes fue la pandemia, el reseteo que ya empezó y que se va a dar, tema de otro mensaje, pero que
para conectarlo con el tema que nosotros estamos hablando, eh, esa gran tribulación son las consecuencias de toda la locura del hombre, ¿sí? Por haber gobernado la tierra sin el vínculo que era del rey, o sea, del verdadero rey, que es Dios, y nos envanecimos en nuestros propios razonamientos y en nuestras propias filosofías, queriendo ser sabios nos hicimos necios, como dice Romanos 1. Creemos que sabemos más que el que sabe, creemos que ser más sabios que el que nos dio la sabiduría. Además, en medio de la locura y de la borrachera filosófica desde el punto de vista político o religioso, creemos que quien creó todo esto se durmió y que quien a nosotros nos dio el oído no oye, quien a nosotros nos dio el ojo no ve, que, que esto fue entregado pues a la mera voluntad del hombre. Pero les tengo una buena noticia a los que esperamos un verdadero cambio, porque quien puede hacer algo nuevo y quien puede hacer un verdadero cambio, el único que lo puede hacer es el Señor. El hombre lo único que hace es mentir, seguir mintiendo, y esto nosotros sabemos que vamos, en este momento, vamos en una caída en vacío, esperando, aguardando la manifestación de Jesús en un pueblo. Entonces, una vez termina la tribulación con la venida del Señor, inicia la ira de Dios. Entonces, son dos eventos completamente diferentes. Y por eso confunden una cosa con la otra. Tomando ese texto, entonces dicen, nosotros no estamos puestos para ira. Lo que pasa es que la ira de Dios y la tribulación son dos cosas diferentes. Voy a colocar un ejemplo. Siento colocar un ejemplo sencillo. Hermano, permítame extenderme. No sé cuánto tiempo llevamos. Ok. Voy a colocar un ejemplo sencillo. Dios, ¿qué hizo con la humanidad? Dios creó todas las cosas, le dijo al hombre, mire, ahí le entrego la tierra, señoréela en una íntima relación conmigo, por eso no nos entregó el entendimiento y el razonamiento para que nosotros nos inventáramos cómo gobernar. El hombre no lo hace así, y entonces vienen unas consecuencias. El símil es como cuando un padre de familia le dice a sus hijos, miren, aquí está la casa, ustedes ya saben las normas de la casa, mientras los padres, mientras nosotros nos ausentamos, ustedes tienen que guardar las normas de la casa, aquí no pueden ir a armar rumbas ni meter gente, ustedes aquí deben que conservar como hemos siempre vivido. Entonces, ¿qué sucede? Salen los padres y vienen los hijos que no han alcanzado de pronto una madurez espiritual, porque nada tiene que ver la madurez espiritual muchas veces con la madurez natural. Y pasan unos días y dicen, se les olvidan los mandamientos que les fueron dados, las ordenanzas que le fueron dadas, o sea, la instrucción que le fue dado por los padres. Y entonces les da por armar una fiesta. Y queriendo hacer una fiesta que no sea muy, muy complicada, que en ellos no se van a meter en problemas, normalmente casi siempre cuando uno se salta la autoridad, casi siempre se mete en problemas. Entonces esos hijos adolescentes inmaduros abren las puertas a una fiesta y resulta que se cuelan gente indeseable, ¿sí? Cuando ellos se dan cuenta, ya están ebrios y se viene un problema grave en ese momento. Y eso es más o menos lo que es equiparable a la tribulación. O sea, las consecuencias de no haber hecho las cosas como Dios nos instruyó, ahí se forma el problema, ¿verdad? Entonces,
De pronto una persona ebria o drogada saca un arma, dispara, viene el caos, la confusión, la locura. Eso es más o menos la gran tribulación. Yo me pregunto, ¿qué pasa cuando llegan los padres? La ira, Pues la ira, no están contentos. la ira. Son dos eventos completamente diferentes. Cuando los padres llegan, casi lo normal es que ya ha pasado la rumba, que ya ha pasado la borrachera y que nos atenemos ahora a las consecuencias de la ira. Eso es más o menos, pues en ejemplo elemental, lo que va a suceder. Entonces, nosotros no somos puestos para ira, por supuesto, nosotros somos puestos como hijos para salvación. Ahora vamos a mirar, hermano, un texto que es que está en Tesalonicenses, o creo que en Corintios, no recuerdo, dice que se tocará la trompeta, a la final trompeta. Primera de Corintios 15:51. Permítame. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios 15:51. Ese también es un verso muy interesante, hermano. Listo, hermano, ya lo tengo en pantalla. ¿No aparece? Verso 31, ¿verdad? No. Primera de Corintios 15:51. Ah, es 51. Sí, aquí lo tengo. Es el Primera de Corintios capítulo 15, verso 51. 51. Sí. ¿No aparece en la pantalla? Perdón, ahí está. ¿Lo busco por acá? Ahí Ah, está ok. en pantalla ya. Entonces dice así, dice, he aquí les digo un misterio, es un secreto, ¿verdad? Un misterio es un secreto, y es un secreto mientras no se ha revelado, porque Dios nos dejó la escritura con muchos misterios y muchos secretos que ha venido a lo largo de la historia de la humanidad, revelándolos como Él quiere y en el orden que Él quiere, y hay cosas que solo se reservó para tiempos finales. Dice así, no todos dormiremos. Volvemos otra vez a mirar para Dios qué es dormir. Dormir es morir en Cristo, ¿sí? Como, recuérdeme, aquel que había muerto, ¿cómo era el nombre, hermano? Que murió Lázaro. y Marta, la hermana, Lázaro, ¿cierto? Sí. El Señor que dijo de Lázaro, ellos Que no lo entendieron, pero el Señor les dijo, duerme, realmente duerme. Cuando nosotros morimos, es como si con nosotros durmiéramos. Lo que pasa es que obviamente morimos aquí a este mundo natural, pero Dios dice que el que muere en él, es decir, que el que murió habiendo recibido al Señor, habiendo aceptado el pacto con él, habiéndolo aceptado a él como padre y él habiéndonos recibido como hijo, dormimos en él, ¿sí? Dice, pero todos seremos transformados, obvio, todos seremos transformados, y dice cómo, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Me pregunto ahí, él dice que en 2 instantes, hermano, ¿sí? Él dice que en un instante, que en 2 instantes con un intervalo de 7 años, ¿lo dice? No, no lo leo ahí, hermano. No, no, el definitivamente no 52, es. Sí. Dice en ¿cierto? un En instante. un instante. No dice en 2 instantes, ni en 3 instantes, ni dice que en un instante con un paréntesis de 7 años. Dice, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. O sea, eso va a ser así, ¿cierto? A la trompeta final, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción,
O sea, los que murieron, o sea, Lázaro y todos los que murieron de todos los que han muerto a través de la historia, que murieron en Cristo, ¿sí? Serán resucitados sin corrupción y nosotros seremos transformados, ¿cierto? ¿Verdad? En un instante, ahí no dice que nosotros seremos transformados después de 7 años, ¿cierto que no? Es muy claro. No entiendo cómo estos encantadores de serpientes han logrado coger la escritura, ponerla a decir todo lo que absolutamente no dice. Bueno, ahora miremos cuál es la final trompeta, cuál es la séptima trompeta, hermano. Eso está en Apocalipsis, ¿verdad? ¿Le hace usted una búsqueda ahí o lo hago yo aquí? Recuérdeme la cita, hermano. Es, En Apocalipsis está la séptima trompeta. creo que es Apocalipsis. Lo voy a buscar. 11, Sí, por 11, ahí es. 15. Muy interesante esto. Vamos a leerlo. Apocalipsis 11, 15 al 19. Correcto, ese es el ¿Dónde texto pongo? bíblico. Apocalipsis 11, 15 al 19. Dice así: el séptimo ángel tocó la trompeta, porque ¿qué está diciendo ahí la escritura? El El séptimo ángel, séptimo ángel no, tocó la trompeta. yo quisiera que volviéramos al anterior, hermano, para que quede en quien nos están escuchando, que quede claro cómo es el asunto. Volvamos, tengamos eso aquí y bajemos lo anterior. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y en el cielo se oyeron grandes... No, esa, ok. 15, ¿cuál era el texto? A El la de final trompeta. Apocalipsis. Sí, No, verso. el que habíamos leído antes de Apocalipsis, Ok. donde dice que a la final trompeta. El Ok, 51. ahí está. Ujú, ahí está. Ok, ya, ok. ¿Quiere Entonces que el los 52 ponga dice, a la par? sí, sí, sería bueno. Ok. Es que quiero que esto quede claro, hermano, porque trazar la escritura precisamente es eso, es saber conectar una cosa con la otra, no coger a conectar mal, porque cuando nosotros conectamos mal armamos un cortocircuito. Está muy interesante eso así porque las tenemos las dos. Sí. Vamos a ver si lo podemos hacer así, hermano. Permítame. Sí, no lo puedo poner a la par, pero sí vamos a Tranquilo, no irlo. importa. Vamos a mirarlo aquí. Volvamos, ya, tranquilo, ahí. Miremos volvamos al 51 y al 52. He aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, ¿qué quiere decir con que no todos dormiremos? Porque va a haber una gente que está aquí en el momento que aparezca el Señor, que no va a morir en Cristo, porque va a ser transformada. O sea, no conocerá ni siquiera la muerte. ¿Sí? Que son los que van a las nubes para venir y recibir al Señor. Esa gente que cuando aparezca el Señor en su segunda venida de manera visible, esas personas no van a conocer la muerte. Por eso dice ahí, pero todos seremos transformados. Claro, son transformados los cuerpos de los que murieron, Dios lo llama a vida, ¿verdad? A resurrección. Los cuerpos de los que estén vivos en el momento que el Señor aparezca, esos cuerpos entran en incorrupción sin conocer muerte. ¿Está claro, hermano? Hermano, ven allá. Para mí está bien claro, Eso es claro hermano. lo que acabo.
¿Eso está claro lo que estoy explicando? Sí, sí. Bueno, entonces, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, a la trompeta final, ahí está hablando la trompeta final. Si son 7 trompetas, hermano, ¿cuál es la final trompeta, hermano? ¿La primera? No. No, ¿La quinta? No. ¿La sexta? No. ¿Cuál es? La séptima, la ¿verdad? séptima. Ahora vamos a leer en la escritura, vamos a trazar la escritura con Apocalipsis a ver qué sucede en la trompeta final, a ver en qué momento se da el rapto o el arrebatamiento. Apocalipsis 11:15. Está en pantalla, hermano. Ok, entonces dice, el séptimo ángel tocó la trompeta, que es la última trompeta, por eso es el séptimo. El séptimo ángel tocó la trompeta y en el cielo se oyeron grandes voces que decían, el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y Jesucristo, Él reinará por los siglos de los siglos. Mire la solemnidad del momento cuando Dios aparece en la tierra para tomar el control de los reinos de este mundo. Mire lo que dice el 16. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron sobre sus tronos y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso que eres y que eras, porque has vencido y tu gran... Súbalo un poquitico, hermano, porque mi imagen, o suba mi imagen porque no me deja leer. Ahí está bien. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso que eras y que eras, porque has asumido tu gran poder y reinas. Ahí no dice que reinarás en 7 años. Ahí no dice que Él viene por una iglesia y se la lleva 7 años y después viene, o sea, por todo donde usted lo mire es una torcedura, ¿verdad? O sea, nosotros hemos escuchado una frase, hermano, con todo este tema de la geopolítica mundial, y es que la estrategia del enemigo y de los que le hacen el juego al enemigo, de los que le sirven al juego al enemigo, es divide y vencerás, ¿verdad? Así es. Cuando se divide se confunde. Ellos hacen lo mismo con la escritura. Ellos dividen textos y crean paréntesis donde no los hay. O sea, esa es la misma estrategia. Entonces ahí lo vemos, que es a la final trompeta, y a la final trompeta es cuando Él toma el control de los reinos de este mundo. ¿Ok? Veamos otro texto. Quisiera que trajéramos aquí hiciéramos el análisis de un texto que está en segunda de Tesalonicenses 1:7. Este es otro 1:7. texto que yo me he dado cuenta que ellos tuercen muy hábilmente. Sí, ya lo tengo en pantalla. Ok. Entonces 1:7 dice así. Bueno, vamos a leer desde el 6, pero pues nos vamos a concentrar en el 7. De hecho, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que los afligen. ¿Sí ve? O sea, ellos atribularon y ahora viene Dios y los atribula en la ira. Está claro, ¿verdad? Amén. De hecho, es justo delante de Dios retribuir, es decir, pagar con aflicción a los que los afligen y retribuir con descanso junto con nosotros a ustedes que son afligidos. Esto sucederá cuando el Señor Jesús con sus poderosos ángeles se manifieste desde el cielo. ¿Sí? Vuelve otra vez a aparecer muy claro acá que en el momento que el Señor aparece es que da reposo a los que hemos sido afligidos por causa de Cristo, a los que hemos tenido que pasar la tribulación que viene como consecuencia, la persecución que viene, porque realmente todo esto que se viene, el hombre ve fenómenos geopolíticos, nosotros vemos fenómenos económicos, guerras, o sea, fenómenos geomilitares, podríamos decir, el enfrentamiento de las naciones, vemos fenómenos sociológicos, fenómenos culturales,
Pero detrás de todos esos fenómenos políticos, religiosos, económicos, sociales, subyace un fenómeno espiritual. Siempre la base es espiritual, porque lo que es real es lo espiritual, lo natural es consecuencia de lo espiritual. Esa es una máxima que está en la escritura. Entonces, la verdadera guerra, o sea, los del bando del enemigo, lo que es la sinagoga de Satanás, los que están detrás del nuevo orden secular, o sea, los que están detrás del globalismo, lo que dice la Apocalipsis, los que se dicen ser judíos y no lo son, más mienten porque son sinagoga de Satanás. Ellos han financiado muchas de las doctrinas de las que se amamanta la iglesia evangélica. Es decir, que la iglesia evangélica es amamantada por la mentira, es amamantada por la sinagoga de Satanás, porque ellos saben que torciendo doctrinas como estas va a hacer que mucha gente se pierda. No sé si fui claro. Bueno, sí. Sí, claro. A ver, es fácilmente identificable. Es fácilmente identificable para quien pues tiene cierto conocimiento. Es claro que nosotros, ya para hacer un paréntesis y podemos volverlo después si quiera conectar, y me parece hasta interesante, me parece muy interesante su pregunta porque me permite entrar en otro ámbito para después conectar y darnos cuenta que los hechos de la política, de la geopolítica mundial, de la geoeconomía, todo tiene que ver finalmente con este trasfondo y que al final todo va a tener un desencadenamiento entre la lucha entre el bien y el mal, entre las potestades espirituales del maligno y la verdad, o sea, y la luz. Los que están arriba en la sinagoga de Satanás, ellos no son unos pendejos que se comen los cuentos de que aquí hay una lucha entre izquierda y derecha, entre liberales y conservadores, entre, inclusive hasta duro decirlo, entre patriotas y progresistas, ¿m? Entre izquierda o derecha, ¿no? Ellos saben, los que están arriba saben que la verdadera guerra es contra los hijos de Dios, porque ellos saben que es la manifestación, que lo que Dios dice, que la creación, hermanos, escúcheme, la creación, es la creación, toda la creación la que gime el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque es la manifestación de Cristo en un cuerpo, en dos olivos, en un grupo colectivo, en unos testigos, los que va a tumbar las estructuras impías, políticas, religiosas, económicas de este mundo, los que con su palabra, por el poder de Dios, porque a Dios le plació salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque así como ellos con la palabra gobernaron y construyeron toda esta mentira, de la misma manera Dios con la palabra les va a destruir todo esto, pero ya no va a ser con la sola palabra del Cristo que andó humildemente, sino ya va a ser la palabra y la intervención de Cristo con un cuerpo en una acción militar mixta de ángeles y de creyentes que entran a la resurrección, que no van a conocer la segunda muerte, tema que hemos hablado con el hermano Benayá. De esa manera Dios va a desmantelar todo este sistema impío, toda esta locura. Por eso yo los invito a que no sigamos tragando entero, a que examinemos lo que se nos dice. Es feo hablar en primera persona, pero lo voy a hacer. Yo una vez tomé la determinación, viendo tanto caos y tanta locura en la religión, tomé la determinación y empecé a pedirle a Dios en oración
de manera muy constante, que me hiciera como un reseteo en la mente, que me quitara lo que no debía de estar ahí desde el punto de vista doctrinal y que fuera él directamente, como lo dijo Pablo, que recibía directamente de Cristo, de Dios. Cuando nosotros lo hacemos así, entonces Dios empieza a revelarse, porque Dios dice que el único sacrificio que Dios no desecha es un corazón que se contrista ante Dios y se humilla ante Dios. Si nosotros lo hacemos de esa manera, Dios se revela, porque Dios es un Dios que quiere revelarle a sus hijos, a su criatura, a su creación, lo que se viene, y por eso nosotros sabemos que Dios nos lo muestra de muchas maneras, ¿no? Dice que al final se derramará ya no solo su espíritu en medida, sino no se derramará de su espíritu, sino se derramará su espíritu sin medida. O sea, ya no son solo las arras como cuando se hace un negocio, sino es ya la plenitud. Nos mostró también allá en una fiesta que está registrada en el Nuevo Testamento que él al final sacó el mejor vino. Cuando todo el mundo estaba ebrio, ¿sí? Aquí podemos decir lo mismo, cuando todo el mundo está ebrio en sus doctrinas, cuando todo el mundo está ebrio pensando que el hombre lo va a salvar, cuando todo el mundo está ebrio pensando que poniéndole el cuero a unas vacunas de unos líderes que han demostrado por toda la historia que no hacen sino mentir, robar, que hablan de que hay sobrepoblación y que entonces van a despoblar. Cuando la gente está en ese estado de ebriedad, entonces Dios saca su mejor vino y se lo ofrece a quien, a quien lo desea, a quien no le satisface la mentira, esta mentira burda, a quien no le satisface esta mentira redobada de verdad, de falsa esperanza. Los que no están A quien tiene, sentados en su comodidad. amén, así es. A quien han puesto su mirada en una esperanza mayor, a quien ponen su corazón y aguardan una ciudad diferente, una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, un reino diferente, a quien no ponemos y ciframos nuestra esperanza en las políticas de hombres, a quien no pone su confianza en hombre, porque maldito es el hombre que confía en el hombre. A esos Dios les va a dar del mejor vino. Por eso, hermano Benayá, es tan importante, como muchas veces le he dicho, que podamos seguir en estos mensajes para ir mostrando que ese mundo de la geopolítica y que todo lo que está aquí en la escritura es congruente, porque lo que ha hecho el enemigo es tapar, ¿cierto?, la escritura, le ha entregado la escritura al dominio de unos religiosos que han mentido, que han ligado a la humanidad, y tenemos a una humanidad desafortunadamente pensando que como buena parte de la humanidad hoy ha empezado a ver la conspiración y se ha dado cuenta que ha logrado como desentrañar parte de la conspiración, piensa que está despierta. Y yo le quiero decir a la persona que me escucha que si usted no ha sido tocado por Dios, si usted no tiene claro quién es Dios, si usted no ha entrado en pacto directamente con Dios, usted no está despierto. Usted está dormido. Hay un caso en la escritura que a mí me gusta traerlo cuando toco estos temas. Hay un ciego de nacimiento a quien el Señor se le acerca y lo toca. Y le dijo, ¿qué ves? Y él le dijo, veo como árboles que se mueven. Para mí así está muy buena parte de la iglesia evangélica y muy buena parte de la humanidad. Ven como árboles que se mueven. O sea, entre no ver nada
y que a usted le entre algo de luz y vea por lo menos árboles que se mueven, pues eso es un gran avance, ¿verdad? Pero viene Dios, viene el Señor Jesús y lo toca la segunda vez. Y le dijo, ¿qué ves? Y le dijo, veo claramente. Nosotros necesitamos ese segundo toque. Y ese segundo toque Dios no lo da a quien no se lo pide. Ese segundo toque Dios no se lo da a quien no lo convence. Si usted hasta ahora ha sido convencido por la religión y usted es un ciego fanático religioso que sigue abnegadamente las doctrinas de sus líderes religiosos, y usted cree que esa es la gran autoridad que Dios colocó y que no hay una autoridad por encima y que usted no debe ir a pagar un precio en ir al secreto de Dios para que le sea revelado directamente y que no debe ser destetado de la leche de los pechos de la mamá religión, usted nunca entenderá lo que yo le estoy diciendo. Entonces, yo lo invito a que en torno a las cosas de Dios vuelva a ser como una revisión, y coloque las cosas delante de Dios y le pida a Dios, bueno, Señor, yo quiero es recibir directamente de usted esto que me dicen, esto sí será, esto no será, cómo es el asunto. Yo le aseguro, mire, no sé cómo eso sucede, porque así como no sé cómo crecen los huesos dentro de un vientre de una mujer que está encinta, no sé Dios cómo hace esas cosas, son unas extrañas operaciones. Él dice que es una extraña operación la que la hace en nosotros. Y empieza a hacer que caigan de nuestros ojos las escamas y que nuestros oídos dejen de ser incircuncisos para nosotros poder entender realmente bien la voluntad de Dios. Se avecinan tiempos muy difíciles. Nosotros estamos parados en un polvorín desde el punto de vista político, desde el punto de vista social. Se viene una guerra que ya se empieza a vislumbrar, una gran guerra que se va a prolongar por no sé cuántos años, que va a traer mucha hambre y que al final se va a desencadenar la pérdida de una cuarta parte de la humanidad, como registra Apocalipsis en el cuarto sello. Así las cosas, no es tiempo para seguir en esta simpleza que nos caracteriza como humanidad, porque como humanidad, como pueblo, somos desafortunadamente, tenemos esa inclinación tan irresistible a creer la mentira, a colocar nuestros oídos a lisonjeros y a desechar las cosas de Dios. Nos da pereza levantarnos en la madrugada a hablar con el que nos puede revelar, a tener comunión con él directamente y a que él sea el que nos revele lo que está aquí en la Escritura, porque aquí en la Escritura está el gran... Aquí está todo. Usted sabe, hermano Benayá, que toda la geopolítica que nosotros estamos viendo, todo esto de la vacuna, de la falsa vacuna, todo esto de lo que está sucediendo allá en Rusia y en Ucrania, todo eso está registrado aquí en la Escritura. Absolutamente, hermano. Todo. Y lo que no está registrado aquí en la Escritura de los hechos geopolíticos que suceden no tienen sentido, porque si Dios no lo registró es porque no tiene importancia. Así de sencillo. Nosotros desafortunadamente hacemos simple lo que Dios tiene con alguna complejidad, porque la Escritura tiene cierta complejidad en partes,
Pero muchas veces hacemos lo contrario y esa es la técnica del enemigo. Lo complejo lo hacemos simple y lo simple lo hacemos complejo, como lo de la doctrina esta del rapto pretribulacional. Dios lo único que está diciendo ahí es que nos va a subir a las nubes. Creo que va a en ese momento va, no hemos tocado, no hemos llegado allá, pero si nos metemos allá, hermano, no terminaríamos, no sé, ya vamos casi sobre la hora. Lo cierto es que lo único que Dios está diciendo es que vamos a pasar la gran tribulación. En la gran tribulación, Dios a unos nos va a guardar, si Dios nos quiere esconder, nos esconde, si nos quiere llevar alimento como los cuervos lo hace, como lo hizo con Elías. Dios es un Dios de todo poder. Por allá en un libro, en el último capítulo del libro de Miqueas, dice que Él hará maravillas como las que hizo en Egipto, con un pueblo que anda solo en la montaña. Entonces, ¿a qué le tememos? Dios dice, no le tema a quien puede matar el cuerpo, sino a quien puede matar el cuerpo y llevar el alma al infierno, a la ajena. Nosotros qué sacamos aquí con ser salvos 10 años más, 15 años más, 20 años más, si al final vamos a perder el alma. ¿Qué negocio es ese? Casi que yo prefiero que me aseguren, prefiero entregar el alma hoy y saber que tengo participación en la vida eterna y que no me va a tragar la segunda muerte. Yo sé que para muchos de pronto que están hoy escuchando algunos términos de acá no son claros, son un poco confusos, pero todo eso está en la escritura y si Dios quiere vamos a tener el tiempo para, aquí en compañía de mi hermano Benayá, con el que realmente hemos sentido mucha sintonía en lo espiritual, tener tiempo de poder desentrañar parte de todo lo que estamos aquí, o todo de lo que estamos aquí tratando. Entonces, sí se puede conectar una cosa con la otra, ¿verdad? Y se puede entender por qué hay un interés en la sinagoga de Satanás, en el adversario, en confundir doctrinas muy importantes. Y para mí una de las doctrinas importantes es esta. Ayer participé tímidamente en un programa aquí en Geopinión y escuché decir recuérdeme el alias de él, ¿Infiltrado? ha infiltrado, decir algo que me pareció muy interesante y que lo voy a guardar y que lo voy a utilizar, si es que no tiene esos derechos de autor, que no creo que los tenga. No creo. Y es decir que si el adversario, la serpiente antigua, que a propósito dice que engaña al mundo entero, ahí no dice que engaña a los satánicos, dice que engaña al mundo entero, o sea que usted y yo hemos sido ya engañados, así elemental. Dice, dijo este amigo, que si logró ese ser que engaña al mundo entero, logró engañar la tercera parte de los ángeles que estuvieron en la creación, ojo, en la creación, los que estuvieron ahí viendo al creador y que la gloria de él, Y y directamente los en la logró engañar y presencia del Padre convencer. y del Hijo. ¿Cómo? Y directamente en Claro, presencia del Padre y del Hijo. con toda la luz, y si los logró engañar, ¿qué no podrá hacer con tres chichipatos como usted, yo y Benayá? Solo la gracia y la misericordia de Dios. Solo, exactamente. Yo Así creo, es, hermano, hermano. que no sé si usted quiera cerrar Es con un algo o quiera tema, que... es un tema de suma importancia. Tiene que ver con, no quiero decir Con la guerra final, directamente, hermano. no quiero decir directamente con el tema de la salvación de las personas, pero
sí debemos estar conscientes que en la medida que seamos engañados en cuestiones tan fundamentales como el rapto y otras cosas, dejándonos llevar por eh, tradiciones religiosas, eh, interpretaciones vanas de hombres, entonces sí es posible que nuestra salvación eterna esté en riesgo. Entonces es muy importante Para allá iba. como en la parábola de las 10 vírgenes, Mateo capítulo 25, este es el momento que debemos de llenar la vasija con aceite extra para nuestras lámparas. Y ese aceite es la palabra de Dios, el entendimiento correcto que nos da el Espíritu Santo para que nos alumbre en estos momentos de prueba y de oscuridad. Este es el momento de que realmente tenemos que salir de ese confort de ser domingueros. Mucha gente ni siquiera lleva su espada, ¿verdad? A su templo religioso, a las iglesias, como normalmente se dice. No lleva su espada, que es la Biblia, la santa palabra de Dios, sino que se sienta y escucha anécdotas de de un pastor, ¿ok? Y lo que él dice, eso es. No lo pone en oración, no lo pone en estudio, ¿ok? Y yo definitivamente no le estoy tirando a ningún pastor de ninguna denominación religiosa, pero sí, como Ujú, dice el hermano Javier Vargas, es mejor beber del agua directamente de que nos da Cristo Jesús, porque si bebemos de otra agua vamos a volver a tener sed. ujú. Entonces, la oración, la humildad, es muy importante la humildad, porque nos aferramos con dientes y uñas a esas tradiciones en las que hemos sido, me disculpo por este término, con la que hemos sido endoctrinados, casi programados, Ajá. ¿verdad? Y todo eso es religión y Jesucristo no vino a fundar ninguna religión, él creó un cuerpo de Cristo que es la verdadera iglesia y él es el buen pastor. Sí hay una jerarquía dentro de la iglesia, pero tenemos que ser mansos como palomas y astutos como serpiente, porque hay muchos, lamentablemente, individuos que están al frente de congregaciones que sabiendo la verdad no la dicen porque son parte de esa sinagoga de Satanás, como a la cual hizo referencia el hermano Javier. Sí, esas serían. Hermano, en síntesis, usted nos podría decir cuál es la intención, cuál es el objetivo por la cual una doctrina que debería ser tan simple como la que hemos discutido el día de hoy, que es la del el arrebatamiento de la iglesia, eh, de los santos, de los escogidos, Ujú. ¿cómo es posible que se ha predicado durante tantas décadas algo diferente, algo que no Bueno, es hermano, mire, verdad? bueno, ese tema no lo traté. Se habla de que el origen de esta doctrina torcida como se predica tiene orígenes por allá en un hombre llamado John Darby. Otros hablan de que él lo tomó de alguien que era un religioso católico de apellido Lacunza.
yo he venido estudiando un poco el tema y creo que eso arrancó más bien después, o sea, realmente arrancó ahí, después como sucede con todo, ¿no? O sea, una cosa es el Génesis, después eso empieza a coger camino y empiezan a pasar muchas cosas. Pero finalmente, o sea, seguirle el rastro a la inmundicia no, es mejor seguirle el rastro a la verdad, ¿verdad? Que seguirle el rastro a la inmundicia. Pero sí es bueno mirar en dónde estuvo el origen. Parece que el origen de eso estuvo en un seminario de Dallas, en Dallas, un seminario teológico en 1924. Y para contestar a esa pregunta, que es muy, muy, muy interesante porque abre también otra vez un espectro para poder explicar ciertas cosas, es que realmente detrás de todo eso, siempre casi como en todo, hay varios aspectos. O sea, casi siempre Satanás hace lo mismo, o sea, taca, o sea, hablando en términos del billar, pues una tacada y hace varias carambolas con una tacada. Una es siempre raíz de todos los males, que es el amor al dinero. Cuando usted mira esa doctrina ha arrojado grandes dividendos a los que están detrás de eso. Habían 3 hombres con apellidos extranjeros que no los recuerdo, pero aquí a nivel latinoamericano, un hombre puertorriqueño, eso sobre todo está en los pentecostales, ¿m? Que se llamó Gigi Ávila. No sé si tú alguna vez conociste algo de él. Él Sí, fue uno de puertorriqueño. los, él, junto con una bruja evangélica, entre comillas, Ana Méndez, y bueno, eso era un séquito de bandidos que se enriquecieron con sus libros, con sus fábulas, ¿verdad? Para mí esa es una parte, pero finalmente esa no es la parte fundamental, porque finalmente quien se deje engañar y entregue su dinero y otros se enriquezcan, y los que se quisieron enriquecer con eso, pues ese no es, digamos que finalmente es grave, pero no es tan grave como caer en el error. ¿Y qué es lo que sucede con ese error? Que mucha gente que le prestó el oído a eso va a apostatar. Entonces sí tiene que ver con la salvación, como tú lo decías hace unos minutos. O sea, si una persona tiene afincada su esperanza no en la manifestación gloriosa de Dios, que va a venir aquí a esta tierra a tomar el control de la tierra, ¿cierto? Sino tiene su esperanza afincada en una falsa enseñanza, en una falsa doctrina de que Dios lo va a sacar porque el bebito no aguanta el voltaje de lo que se viene. Cuando además Dios dice en la escritura que es que, hermano, es que dice todo lo contrario de lo que ellos dicen. Dios dice en la escritura que es necesario, escúcheme la palabra, necesario entrar al reino de Dios después de mucha aflicción, es más, después de mucha tribulación, utiliza ese término. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con una persona de esas? Se vea que empezó a apretarse la cosa, van a apostatar, van a ser fácilmente engañados. Y para mí, Pierde ahí es la donde fe. está, claro, porque pierde la fe, que realmente una fe mal afincada. Exacto. Pero si nosotros tenemos la fe, como lo dice el Señor, en que morir por Cristo es ganancia, en que nosotros tenemos la mirada puesta es en Él y no en lo que Él puede hacer por nosotros. ¿Sí? Aunque eso es un entre comillas, porque lo que Él puede hacer por nosotros es lo máximo, lo más grande que Padre le puede dar a su Hijo, Amén. que es entrarlo a la vida eterna. ¿Qué negocio, perdóneme para utilizar un término un poco coloquial que se utiliza aquí en Colombia, qué negocio tan chimbo es usted vivir unos poquitos años más o menos bien en esta vida, o bien, o como lo dice la escritura, ¿de qué le sirve al hombre ganarlo todo aquí en esta tierra
si al final pierde el alma, y es que perder el alma quiere decir que usted no va a tener oportunidad en la segunda resurrección, en la resurrección, o sea que usted realmente se pierde completamente cuando tiene la oportunidad de vivir eternamente en un paraíso aquí en la tierra. Eso no El tiene paraíso es palabras. aquí en la tierra, no es en el cielo. Está ¿Cómo? mucho más allá de ser triste. O Es sea, algo que parece, no hay es algo palabras que para parece, describirlo. es algo que parece fantasioso a la mente del hombre carnal, ¿sí? Porque las cosas espirituales se disciernen por el espíritu. Claro, parece una cosa fantasiosa, pero la escritura es más, es que lo loco es esto que nosotros estamos viviendo, o sea, un mundo de mentira, un mundo en donde tanta gente muere de hambre, un mundo en donde el hombre se levanta todos los días, es como con un taxímetro pegado a mirar a ver cómo se gana lo del día para vivir una vida más o menos medio miserable o de pronto unos mejores que otros, unos cuerpos que se achacan cuando Hermano, Dios... dele un consejo a todo oído que quiera escuchar su mensaje. Ok, ¿Qué tiene que hacer ahora? ¿Qué debería de hacer? este consejo que yo les quiero dar se los doy porque han sido preguntas que me han hecho a mí. Cuando la gente tiene una mente perspicaz, apunta a lo que es, ¿verdad? Le apunta a lo que es. Y hay gente que tiene mente perspicaz, gente que inclusive muchas veces no son ni muy conocedores de la escritura, pero hacen preguntas sabias. Y esta pregunta en diferentes términos me la han hecho. Alguien me ha preguntado, Javier, ¿realmente usted en dónde ve que está la clave del asunto? ¿En dónde está la clave del asunto? O sea, para uno romper esta matriz en la que nosotros vivimos y esta matriz que tenemos por dentro, que estamos prisioneros de, y abrirnos a lo verdadero. Y yo, sin ninguna duda, lo digo porque lo dice la escritura y porque yo lo he experimentado. Está en las mismas palabras del Señor Jesús, que es el verdadero maestro, el gran maestro. Él dice que el que tenga hambre y sed de él será saciado. Eso quiere decir que nosotros tenemos que cambiar los apetitos. Si nuestros apetitos es hambre y sed de las cosas de este mundo, de la riqueza, de la vanagloria, de, de crear una gran empresa, no porque esas cosas sean malas per se, sino porque si nosotros no tenemos por prioridad a Dios, pues estamos haciendo el peor de los negocios, porque qué buen negocio puede ser usted tener éxito ahorita cuando usted se está perdiendo de por vida, cuando usted está entregando, hombre, está entregando, es como usted pasar mal el transición y no hacer de ahí para adelante toda la carrera, y esta es una carrera que no tiene fin, porque es eterna, Exacto. porque Dios El nos va, problema es la fornicación espiritual, que es la idolatría. Es crear dioses, adorarlos antes que el verdadero Dios. Éxodo pero capítulo voy 20. para allá. Quiero redondear algo porque me parece fundamental para poder responder acertadamente esa pregunta. Y es que nosotros, como hemos vivido una vida vana, todos la hemos vivido, tal vez yo más que cualquiera, esa vida vana nos hace, nos quita el deseo, y eso el enemigo lo hizo perfecto, o sea, nos quita el perfecto entre comillas, nos quita el sentimiento y el deseo de las cosas eternas, porque las vemos por allá, las vemos en un ámbito que ni entendemos, nos parecen como
como que eso no, eso dejémoslo para el día que moramos, para el día que morimos, o bueno, en fin. Entonces no tenemos ese deseo, o sea, no tenemos esa hambre y sed, pero resulta que Dios dice que nosotros podemos pedirle a Él que nos dé esa hambre y nos dé esa sed. Mire lo importante de eso. Mire la clave, donde está la clave del asunto. Usted no la tiene, ¿cierto? No tiene hambre y sed. Pero usted le puede ir, usted puede, tiene que poner de su parte. Dios hace todo, pero usted tiene que poner de su parte. O sea, Dios a usted le puede entregar todo, pero si usted no va y por lo menos pone la mano para recibir, pues usted es el más simple de los hombres. Y ¿Qué debemos nosotros? creo que lo primero es dejar a un lado el ego, el ego. Ser humildes, Ser humildes, sí, es sí, implícitamente reconocer que nuestra tenemos que incapacidad. cambiar. Si Es no que imagínense cambiamos nosotros, en estos uh-huh, momentos, como decía la parábola de las 10 vírgenes, en este momento es imprescindible llenar la jarra con aceite extra para nuestras lámparas. Y eso no es fácil. uh-huh, Así como no fue fácil para Nicodemo cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo, es necesario que nazcas de nuevo. ¿Y quién era Nicodemo? Era un líder dentro del Sanedrín. ¿Ok? uh-huh. Pero Cristo nos vino a enseñar al Padre en su plenitud. Y a Él es el que tenemos que priorizar, escucharlo y seguirlo a Él. Donde quiera que Él vaya, nosotros humildemente tenemos que seguirlo, pero creamos ídolos en nuestras vidas y esos ídolos los ponemos antes que Dios. Y eso es un grave, grave problema. Nuestra profesión, nuestro trabajo, nuestra carrera, nuestros hijos, nuestra congregación religiosa, cualquiera de esas cosas pueden ser ídolos. Es más, todos esos son ídolos. Si ponemos cualquier cosa en nuestra vida antes que Dios, eso es un ídolo y por lo tanto no vamos a ir por el camino correcto. Disculpe, En hermano, la adelante. práctica, en la práctica es sencillo, mire, es que usted vaya en oración. Dios dice que es importante ir al secreto, o sea, ir a la oración. Y que usted en oración convenza a Dios y le pida, o sea, le pida y lo convenza de que usted quiere tener hambre y sed de Él. Cuando usted lo convence a Él de que usted quiere lo verdadero de Él, que usted quiere conocerlo tal cual como Él es, y eso implica pues que Él le quite la venda a la criatura, que le destape los oídos sarnosos que tenemos, que hemos adquirido por el paso por este humanismo, que se niega con pies y manos a saber de su creador. Cuando nosotros lo hacemos así, Dios da la orden. Eso es sencillo, hermano. Nosotros no tenemos que hacer nada más. Él da la orden. Y entonces empieza en nosotros a cambiar los apetitos. Ya en vez de tener el apetito por aquellas cosas que parecen muy importantes, empezamos a tener apetito por lo verdaderamente importante. Y si entramos nosotros en esa relación directa con Dios, entonces ahí es donde viene esa extraña operación, donde Dios empieza a hacer en cada uno de nosotros, porque nos trata diferentes como cada padre trata a su hijo,
Por eso es que la sinagoga de Satanás, el globalismo y toda esta gente saben que una de las estrategias más grandes que ellos podían utilizar era quitarle al hombre la paternidad directa con su creador, con nuestro hacedor, por medio de Jesucristo. ¿Cómo lo hicieron? Creando toda clase de distracciones, todos estos juegos tecnológicos, todo este mercantilismo, toda esta seducción de las cosas de este mundo, la misma religión, las ideologías, las políticas. Los que están arriba, les quiero decir, amigos que me escuchan, y cuando yo digo amigos, entro aquí, amigos y amigas, porque no caigo en esa estupidez de que tengo que nombrar entonces el género femenino porque si no se siente, ¿no? Ese es tema de otro mensaje. Pero le quiero decir que arriba, la sinagoga de Satanás, los que otros llaman el cabal, los que están arriba, los que tienen el contacto, por eso en la pirámide arriba hay algo que está desprendido, en la pirámide del dólar y en la famosa pirámide arriba hay algo que está desprendido que es La cúpula de que la son pirámide. los que se dicen ser los iluminados, o sea, arriba, porque eso de ahí para abajo está algo que unos han denominado el estado profundo, que también tienen misterios, conocen muchas cosas, pero arriba hay una cabeza muy, muy grande y no son muchas personas. Dicen los que han estudiado esos temas que más o menos son 8.500 o 9.000 personas, eso no es nada. Ellos sí conocen los misterios. Ellos conocen la escritura más de lo que la conoce la iglesia evangélica, que es triste decirlo, ¿verdad? Y ellos saben por qué financian doctrinas, por qué financian impresiones torcidas de la Biblia. Por ahí hay un hombre que inclusive es de la industria del sexo, ¿cómo se llama? La industria de la pornografía, que ha financiado impresiones de la Biblia. Esto es tan oscuro y tan profundo que pues son temas para tratarlos en otra oportunidad. Lo que sí les quiero decir es que Dios va a aprender a todos esos sabios en su propia sabiduría y les va a dar de su medicina. Se me vienen nomás a la mente aquí hablando de los iluminados. Y les va a dar triple. Y les va a dar, dice que les va a dar del doble del cáliz de su indignación, de la ira de Dios. ¿Usted se imagina qué va a pasar cuando Dios derrame su ira? Por eso es que esto no es para los hijos. Sí. Hermano, ha Dice sido... que, voy Sí, a terminar adelante, con esto, dice que va a adelante. venir una patente oscuridad que ellos se morderán sus lenguas, porque como con sus lenguas es que han envenenado la creación, porque ese es el primer estadio de la gehenna, de lo que nosotros llamamos el infierno, es la lengua, por eso la lengua envenena la creación. Todo este enredo que nosotros vemos en el mundo es por la lengua. ¿Cómo gobiernan los presidentes? Por la lengua. La lengua es un pequeño miembro que maneja toda la embarcación, dice allá en el Nuevo Testamento. Entonces, para cerrar, no olviden dónde está la clave. Esa clave funciona. Esa no es mi clave. Esa clave Dios la mostró aquí en la Escritura. Y voy a terminar con un pequeño ejemplo. Si yo domino una técnica, pensemos que soy un buen ebanista, sé hacer buenas obras con la madera. Hay una diferencia entre ebanista y carpintero. Vamos a decir, un ebanista, quien hace una silla, una obra muy bien hecha con la madera.
Yo no le voy enseñando qué tal yo salir a todas las esquinas o a un centro comercial o a donde llegue a decir, oiga, venga, quiere que le enseñe mi técnica, quiere que le enseñe. Eso es ridículo, ¿cierto? Eso no lo hagan. Pero si a mí se me acerca alguien humilde, cuando yo estoy en mi labor y empieza a mirarme lo que yo hago y empieza a preguntarme y empieza a demostrar interés, ¿qué sucede? ¿Qué es lo más natural que suceda cuando no hay en ese corazón envidia? Y en el corazón de Dios no hay envidia. Entonces, ¿qué hace? Va de Empieza a revelar. forma, sí, así es, Natural. natural. Empieza a revelar. Empieza a revelar. Eso es lo que hace Dios. Por eso esa técnica funciona. Sea humilde, y la humildad no tiene que ver con dinero. Hay gente con mucho dinero que es humilde y hay gente que no tiene dinero y es soberbia. Normalmente la gente que tiene dinero tiende a la soberbia, eso sí es verdad. Esa técnica funciona, póngala en práctica. Dele oportunidad a su hacedor, a su creador, de entrar a darle de lo que a usted no le puede dar la humanidad, de lo que no le puede dar el hombre. Con esas palabras lo dejo. Excelente. Toda la honra, toda la gloria sea para nuestro Padre Celestial, Yahuwah y su Hijo, Yeshua, Jesucristo. Nosotros simplemente hemos puesto nuestra, nuestra voluntad a disposición de el que moldea el barro, ¿verdad? Y humildemente pues hemos querido hacer una pequeña contribución al tema de hoy, que es desenmascarar la falsa doctrina del tribulacionismo. Espero que de todo corazón el Espíritu Santo obre en todos aquellos que tengan la oportunidad de ver y escuchar eh, el mensaje del hermano Javier Vargas. Hermano, le bendigo a usted, a todos sus seres queridos, sus hijos, todo su entorno, ¿verdad? Muchas bendiciones, muchos éxitos y ha sido realmente un eh, exquisito poder escucharle, ¿verdad? En el desarrollo de este tema. Sin más, pues Dios les bendiga y será hasta una próxima. Gracias. Muchas gracias.